Hermanos, la Biblia es la extraordinaria palabra de Dios y parte de ella contiene las advertencias de Dios. Son como esos semáforos que avisan que hay peligro en el camino delante y que puede haber destrucción. Sepan que muchas personas viven sin oír esas advertencias y van hacia el abismo eterno de la desesperación simplemente por no responder a esos avisos de Dios. Y así como hay avisos, también hay invitaciones. Dios también tiene invitaciones, amables invitaciones, llenas de la gracia de Dios para los hombres pecadores. Es siempre buenas nuevas. Las invitaciones de Dios siempre son buenas. Y allí las encontramos en la Biblia. Las mejores y más grandes noticias, queridos hermanos, las encontramos en las Sagradas Escrituras. Miren, la Biblia todavía fuese el libro más extraordinario del mundo, aunque contuviera una sola invitación de Dios al hombre pecador. Sin embargo, desde el principio hasta el fin, vemos que contiene muchas invitaciones de Dios al hombre. El asunto está en que no todos escuchan, no todos responden al llamado y a la invitación de Dios. Pero el Dios que hizo al hombre y lo colocó en el huerto del Edén y que vio la caída del hombre, este mismo Dios está en el negocio de crear en los seres humanos la condición que hace que podamos tener comunión con Él. A esto le llamamos la obra de la gracia de Dios, que puede hacer esto posible, ¿no? Y hoy nos fijamos básicamente que al llegar al último libro de la Biblia, es decir, desde Génesis y Apocalipsis están las invitaciones de Dios, pero llegamos a Apocalipsis, al último libro de la Biblia, al último capítulo de la Biblia, casi al último versículo de la Biblia, claro, dirigido por el Espíritu Santo al escritor, a Juan, a repetir una vez más la gran invitación de Dios. Y mis queridos hermanos, hay algo dramático en esta invitación final, créanme, porque yo veo que todos los poderes de persuasión del amor divino están aquí en este versículo que quiero mostrarles. Dice allí la palabra del Señor: el Espíritu y la novia dicen ven. ¿Qué les parece, hermanos? Claro, hay versiones que en vez de decir novia dicen esposa, pero en el griego realmente se refiere a la novia. En esto estamos de acuerdo con la Reina Valera, es decir, al decir ven, o la invitación ven, es efectiva, mientras que la iglesia, que es la novia, está comprometida con Cristo aquí en la tierra. Lo que quiero decir con esto es que no todavía casada, lo cual replantaría es decir, la unidad perfecta con Cristo en los cielos después de las bodas del Cordero. Por lo tanto, es correcto decir la novia. La novia es la iglesia, los creyentes, nosotros. La obra del Espíritu Santo y de la iglesia, los creyentes, están todavía haciendo esta invitación al mundo y llamando al pecador. Así que, hermanos, mientras la venida del Señor no ha llegado, el Espíritu Santo y la novia extienden la invitación de venir. Y la novia se refiere, como les dije, a los creyentes, a la iglesia, ¿no? La iglesia somos nosotros, los creyentes, los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Y claro que la iglesia hace la invitación audible en la parte externa, pero el Espíritu Santo hace el llamado
y la invitación en el corazón, en lo interno. Así que la iglesia, hermanos, la iglesia que no está en este negocio, la iglesia que no está en el negocio de invitar a Cristo, lo que está haciendo es tropiezo al Espíritu Santo y a la obra del Espíritu Santo. Es decir, que tenemos que estar unidos en este mismo sentir. Es la unidad entre el Espíritu y la iglesia haciendo esta obra. Por lo tanto, cada creyente, individualmente y corporalmente, nos unimos como iglesia para hacer esta obra. Tenemos que animarnos siempre para esta invitación o para apoyar esta invitación. Por ejemplo, ayer sábado salimos un grupo a hacer esta invitación y eso fue maravilloso. Pudimos hacer esta obra al Señor. Otros no pudieron venir. Ojalá la próxima vez vengan todos y podamos venir muchos, y los que no puedan caminar estén orando en el templo. Pero por medio de la oración también apoyamos esa gran obra de Dios, de la iglesia y del Espíritu Santo. Y por supuesto la obra se mantiene también con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Todas estas cosas, a veces no somos fieles en alguna de estas áreas y nos damos cuenta que no estamos apoyando la obra del Señor. Así que el texto, hermanos, a la vez está dando a entender de que hay una necesidad, de que hay una gran necesidad en el mundo. Ustedes la ven, mis queridos hermanos. ¿No ven esta gran necesidad espiritual en el mundo, en todas partes? En los hogares, la familia. Vemos todo lo que está ocurriendo y nos damos cuenta que hay una tremenda necesidad, porque hay mucha oscuridad en el corazón del hombre. La gente en nuestra sociedad pueden estar llenas de tecnología, y lo están. La gente pueden estar llenas de riqueza, y muchos lo están. La gente pueden estar llenas de muchas actividades, de muchos entretenimientos, pero ¿saben qué? Vacíos. En sus corazones están vacíos. Aunque aparezcan en Facebook que son los mentes más felices del mundo, ¿no? Porque esta es otra. Que ahora la gente, todo el mundo es feliz por los medios sociales. Todo el mundo tiene mucha gente que les aman y que les siguen por los medios sociales, ¿no? Pero sus corazones, sus almas están vacías. El hombre busca, pero busca en el mundo, busca en los placeres, busca en las actividades mundanas. Hermanos, para que nosotros entendamos un poco, y yo sé que muchos de ustedes entienden, si no todos, lo terrible que es la condición del hombre natural, porque lo es. Si ustedes van a la Biblia, van a ver cuán terrible es la condición del hombre en su naturaleza. El apóstol Pablo es el que nos hace ver esta condición y nos deja con un shock, ¿no? Miren lo que dice Pablo, y muchos no predican esto, muchos no lo dicen, no quieren dar a entender esta realidad, esta parte o este lado de la moneda. Hermanos, ¿cuántos creemos que la palabra de Dios es la verdad? Esta es la palabra de Dios, es la verdad de Dios absoluta. Y cuando dice aquí que no hay quien entienda, no hay quien entienda, quiere decir que el hombre en su naturaleza no puede entender las cosas de Dios. Él necesita la ayuda del Espíritu Santo, la obra de la iglesia que está llamando, que está predicando. Y estas dos cosas son necesarias para que la gracia de Dios obre. Dice, no hay quien busque. Y señores, cuando dice que no hay quien busque, esto es una verdad. Porque cuando busca en lugares equivocados, caminos equivocados, aunque sean religiosos. Y aunque esté en una iglesia correcta, está en el área superficial, ¿no? Dice que no hay temor de Dios en ellos, delante de Dios, delante de ellos mismos. No hay temor de Dios. Se alejan de Dios aun cuando buscan o quieren buscar a Dios en sus propios caminos. ¿Quieren un ejemplo de esto? Yo se los doy fácilmente. Miren, cuando ustedes van a la época de Jesús, estaban los escribas y los fariseos, ¿verdad? ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran las gentes más conocedoras de las Sagradas Escrituras. Estudiaban profundamente las Escrituras, la conocían. Los fariseos y los escribas. Y saben que Jesús les hizo ver a ellos cuál era la realidad, cuál era la condición de sus corazones, ¿no?
Miren lo que Jesús les dijo. Hermanos, cuando Jesús dice, ay, la cosa es seria, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran, sin duda alguna, hermosos, su carácter, su toda conducta, todas las obras que hacen, todo lo que es por fuera, a la verdad, ¿no? Pero se muestran, se muestran hermosos de esta manera, mas por dentro, donde nadie ve, solo Dios, están, ¿qué? Dice ahí, llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué les parece, hermano? Es decir, no estaba alumbrando Cristo realmente, no estaba guiando Cristo en el corazón de ellos, más bien rechazando al Mesías. Estos hombres eran conocedores de las Escrituras, no había gente más religiosa en el mundo que ellos. Por lo tanto, ya vemos que el hombre, sin la luz de Dios, sin la luz de Jesucristo en el corazón, puede leerse toda la Biblia, conocerla de memoria, ir a la iglesia, ir a todos los cultos y todavía estar vacío. El hombre podrá engañarse a sí mismo, pero no podemos engañar a Dios. Su palabra expone la verdad, ¿no? Y por eso es bueno que nos evaluemos. Como decía Pablo, oye, no confiemos en experiencias pasadas, dice, examinaos vosotros mismos si estamos en la fe. Esa es la manera en que tenemos que ser. Y hermanos, todo esto nos habla de que es cierto que hay necesidad espiritual. No solo en aquellos, claro, en los que están perdidos, obviamente están muertos espiritualmente, pero aún en los creyentes hoy en día, en las iglesias, hay necesidad espiritual, hay luchas, hay victorias que nos faltan por alcanzar, pero hay que escuchar la voz de Dios y por lo tanto no estamos aquí para darle la honra al hombre, ni exaltar al hombre, ni decirle al hombre cuán bueno es. Estamos aquí para darle toda la gloria, todo el mérito al Dios que nos salva, al Dios de toda misericordia, al Dios poderoso que puede hacer las grandes cosas con nosotros. Miren, tal es el asunto y Pablo ahí empieza a dar duro con esto. Dice, el hombre natural, así que no depende del que quiere, ni del que corre. El hombre puede querer ser religioso y agradar a Dios en su manera. El hombre puede correr hacia la iglesia, hacia las religiones, hacia todos los libros que existen religiosos, pero ¿saben qué? Depende de la misericordia y de la obra de Dios en el corazón. Cuando Dios llama, el hombre debe responder al llamado interno. La gracia y la misericordia de Dios están activas siempre detrás de la invitación interna. ¿Para qué? Para que el hombre sea cambiado, transformado. La gente responde de muchas maneras, ¿no? Algunos responden superficialmente, pero el que responde de verdad responde para seguir, como la oveja que sigue. Al pastor la oye y le obedece, ¿no? La pregunta aquí es ¿cómo respondes tú? ¿Cómo estás respondiendo tú a la voz de Cristo, al llamado del Señor? Saben que es interesante al ver el ministerio de Jesús, cómo tantas veces de sus labios salieron maravillosas invitaciones. El Señor, y de eso queremos hablar, quizás hoy el primer punto solamente, o el primero y el segundo, lo demás lo dejamos para el próximo domingo, pero quiero empezar con algunos de estos llamados del Señor. El Señor invita primeramente a la vida, a tener vida, realmente vida en Él. Saben que en una ocasión nuestro Señor expresó profundo dolor, se lamentó porque la gente que le estaban oyendo no estaban respondiendo y no estaban viniendo a Él. Y miren lo que Él les dijo, y esto eran gente religiosa, gente que conocían las Escrituras. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esto era cierto. Los estudiosos de las Escrituras, escribas y fariseos, verdaderamente creían que leyendo la Biblia, las Escrituras, entendiéndola,
podían alcanzar la salvación y la vida venidera. Y entonces Jesús usó eso mismo. Y dijo, ustedes creen eso, está bien. Porque en ellas, son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ahora le dice, a mí me rechazan. Dan testimonio de mí y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Se da cuenta que se trata de seguir y venir a una persona. No es una religión. Es a una persona que se llama Jesucristo. El único que se levantó de entre los muertos, que dio su vida, derramó su sangre para que usted y yo podamos tener vida. Entonces los líderes judíos, pues sí, ellos con gran diligencia estudiaban el Antiguo Testamento, pero no podían comprender el texto realmente porque no veían a Jesucristo en la palabra de Dios. Y muchas personas piensan que quizás con un sermón que escuchan, con un estudio bíblico, que ya ese es el fin. Pero eso es el medio que Dios usa. Mis queridos hermanos, no lo confundamos para el conocimiento de Dios y la piedad. Y lo que vemos que de alguna manera, al igual que vemos hoy en día, aquellos judíos tenían como tenían un velo que les cubría la mente y no podían entender. Y dice la palabra, el apóstol Pablo, pensando en esto, decía, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, el Pentateuco, los 5 libros de leyes, se leían y la conocían de memoria prácticamente. Aún así dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Se da cuenta que esto no es un asunto intelectual solamente. Tenemos que ver a Jesucristo. Usted puede conocer toda la Biblia, pero si usted no ve a Cristo en su vida, si usted no ve al que debe seguir, al Rey de Reyes y Señor de Señores, como Señor de su vida, usted se lo ha perdido todo. Y en otra ocasión Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Ustedes que están muertos espiritualmente, yo quiero que ustedes tengan vida. Y para que la tengan, ¿cómo dice que la tengan? En abundante, ¿verdad? Bueno, primero dice que tenerla, ¿no? Tener vida, para que tengan vida. Esto lo que quiere decir es que sin Cristo no hay vida espiritual. Sin Cristo no hay relación con Dios, no hay comunión con Dios. No vivimos en la esfera donde Dios se mueve, donde Dios habla. Por eso el hombre, dice la Biblia, que está sordo, no oye a Dios. No está en la esfera donde Dios habla. Está ciego, no ve las cosas de Dios, porque está ciego espiritualmente. Todas estas son descripciones bíblicas. Ahora, luego habla de que tenerla en abundancia. Nos gusta eso, ¿eh? ¿Quién no quiere la vida en abundancia, hermanos? ¿Pero de qué está hablando aquí? De riquezas materiales. Vida abundante. Bueno, algunos predican esto, el evangelio de prosperidad. Predican este tipo de cosas. Hermano, está hablando no solamente de cantidad de vida, sino de calidad de vida. Abundante en las riquezas de Dios, en la que el carácter de Dios se refleja más y más en nosotros. La vida entonces empieza a tener sentido porque vivimos no para nosotros, sino para la gloria de Dios. Es interesante como mucha gente en sus predicaciones dicen, no, Dios tiene un propósito con tu vida y Dios quiere bendecirte y Dios quiere esto y Dios quiere lo otro. Y cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que no se trata de nosotros, se trata de Él. Saben que no hay oración como el orar y pedirle a Dios, Señor, quítame el yo, quítame a mí y ponte tú. Señor, ayúdame a vivir no para mí, sino para ti, para tu gloria y para tu honra. Y es allí donde las cosas comienzan a cambiar y comprendemos qué es lo que es la vida en abundancia. El Dios eterno, ese Dios, y es eterno porque Él es rico en todo lo que produce la vida. O sea, entendamos que la gloria de Dios es intrínseca, es de Él propia. Él la da, ¿no? Él es la fuente de vida, Él es la fuente de todo conocimiento, es la fuente de la verdad, es la fuente de amor.
Hermanos, Él es la realidad del universo. Todo existe porque Él existe. Y Él es el creador. Pero aún así, qué difícil para el hombre mirarlo, exaltarlo, reconocerlo, amarlo y servirle por toda la eternidad. Pero sí, la Biblia está llena de revelaciones como esta acerca de Dios, y ese es el Dios que invita al hombre. Ese es el Dios que, a pesar de los pecadores, los rebeldes que somos, siempre nos llama y nos invita. Ahora, yo quiero que ustedes miren conmigo una parábola, que quiero que cuidadosamente leamos estos versículos. Pues a mí me impresiona cada vez que la leo, porque habla sobre la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, en la invitación que hace a que vengamos a Él. O sea, al banquete que Dios tiene preparado para los que están dispuestos a venir. Y claro que nos damos cuenta en la parábola que el hombre no quiere venir. En su naturaleza no quiere venir. Aunque la parábola trata, hermanos, solamente con lo que es la invitación y el resultado de la invitación. Pero esto es lo que ocurre hoy en día. Miren conmigo, síganme ahí. Miren. Entonces Jesús le dijo, esto es en Lucas capítulo 14, ¿no? Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Qué bueno, ¿verdad? Que nos inviten a una gran cena. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. ¿Se da cuenta que muchos son llamados? Muchos son llamados, ¿verdad? Ahora miren, y todos a una comenzaron a excusarse. Aquí está el problema. El primero, ¿qué dijo el primero? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Esto es importante, una compra de una hacienda, esto es importantísimo, ¿verdad? El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarla. Te ruego que me excuses. Y el otro, oye, acabo de casarme, apenas estoy todavía en luna miel, por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Mira lo que está pasando, lo que la gente dice. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Esta es la hora del Espíritu Santo. Muchos son llamados y aquí vienen los pocos escogidos. Y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, pero aún hay lugar, hay espacio. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, y aquí está la obra de la gracia, la obra del Espíritu Santo, y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. ¿Ya entendió, hermano? Esto es difícil. Tan duro es el hombre que si Dios no obra con fuerza, si Dios no obra en el corazón de la gente para ganarlos, no hay manera que puedan hacerlo. Ahora, yo quiero que analicemos estas 3 excusas. Hermanos, tremendo. Y ojalá todo cristiano escuche esto. A veces los que tienen más que oírlo no están y a veces nunca no oyen estas cosas, ¿no? Pero el primero que dijo, tengo que cuidar las cosas que tengo, ¿no? Del mundo. Hay situaciones, hay arreglos que tengo que hacer, hay asuntos que tengo que atender. Son excusas válidas. Aquí no hay excusas inventadas, no son falsas. Este tenía que atender al fin, tenía que atender las fincas que había comprado. Luego vemos el engaño de los negocios, la riqueza, ¿no? Tenía las 5 yuntas de bueyes que había comprado y había que comprobarlas, ¿no? Había que ver el asunto como era. ¿No le suenan como las excusas que a veces tenemos, a pesar de que son reales? Es un asunto de prioridad que a veces no entendemos bien. Y luego vemos el engaño de los placeres de esta vida.
Óigame, qué cosa más buena que estar de luna de miel, o casi saliendo de la luna de miel. El hombre dijo, aquí tengo una buena excusa. Y este dijo, no, si yo me acabo de casar prácticamente. A él le parecía esto una maravillosa excusa para no ir. Pero ¿saben qué? Lo que hicieron todas esas excusas no fue más que ahogar la invitación del Señor. Y claro que cada excusa difiere de otra, no todas las excusas son iguales, pero son importantes para las personas, ¿no? Algunos porque quieren, trabajan los domingos, y otros porque hay un cumpleaños, no vienen a adorar a Dios, otros porque tienen otro compromiso, pues en fin lo ponen en segundo lugar las cosas de Dios. ¿Y saben lo que todo esto está diciendo? Ellos realmente estaban diciendo, nosotros tenemos otras cosas que atender, más importante, más urgente por ahora. ¿Sí o no? Hermanos, yo les digo que he escuchado personas que han dicho, pastor, no voy el domingo porque tengo una tupición en la casa. Y lo que no saben es que yo las he tenido muchísimas veces, los domingos. He tenido roturas de las tuberías de desagües. Ahí está mi esposa. Y hemos tenido que tener gente trabajando allá los domingos, pero nosotros aquí adorando al Señor. Hermanos, todo depende de la prioridad que nosotros le damos a las cosas de Dios. Todas las contestaciones dan a entender que si no fueran por esas cosas, que si no fueran por esos pendientes, ellos irían a la invitación. Y por cierto, esta parábola es un poco, o es semejante a Mateo 22, donde termina diciendo, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Es decir, aquellos que van a estar, muchos van a ser de los que menospreciaron el llamado del Señor, a servirle, a seguirle, pero algún día ellos serán las personas que más van a suplicar, humillados, la gente en todo el universo más humillada, pero ya será muy tarde. Hermanos, Jesús vino a ofrecer el perdón, la vida abundante, y todos son invitados, pero no todos responden a la voz de Cristo. En segundo lugar, en esta mañana, veamos la invitación para venir a la fertilidad. Fíjense que Cristo no solamente llama a que tengamos vida en Él, sino también a ser fértil, ¿no? Miren lo que le dijo a los discípulos, venid en pos de mí, esta es la salvación, venid a mí tener vida. Y luego, al hacer esto, yo les haré pescadores de hombres. Es decir, les voy a dar un ministerio, les voy a dar algo para que ustedes tengan propósito en esta vida, en cuanto a servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús comenzó a predicar ahí en Galilea después de que, recuerdan ustedes, Juan Bautista fue encarcelado, bueno, finalmente decapitado, tristemente, ¿verdad? Pero esto nos dice que cuando un hombre de Dios es desechado, en estos casos muere o por cualquier motivo que sea, Dios siempre levanta a alguien. Siempre Dios levanta para que su obra continúe, para que haya fertilidad. Hermano, Cristo lo prometió, Él dijo, edificaré mi iglesia. Y la está edificando y la va a edificar. Ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Así que nada va a detener la fertilidad que Dios tiene preparada. La pregunta es si tú quieres ser parte de esa fertilidad. Si tú quieres tener recompensa, si tú quieres tener esa bendición de servir al Señor como Él quiere que le sirvas. Así que esas grandes verdades que Cristo predicó es lo que predicamos nosotros, la iglesia, la novia del Señor, es lo que predican los creyentes. Es decir, Cristo habló de la fe, habló del arrepentimiento, eso predicamos también para que haya fertilidad. Y el asunto es que Jesús los llama y nos llama a nosotros a la vida del discipulado. Ustedes saben lo que es un discípulo. Un discípulo es uno que aprende de, ¿no? Pero en aquellos tiempos un discípulo no era uno que solamente aprendía teoría,
sino que convivía con el maestro para aprender cómo vivía, cómo ponía en práctica aquellas enseñanzas. Por lo tanto, esta es la manera en que se interpreta la palabra discípulo. Ser discípulo de Cristo es seguir a Cristo no solo en sus palabras, sino en sus hechos. Y a la vez significa que usted tiene que abandonar algo. ¿Usted entendió esto? Algo que a lo mejor le guste, algo que usted crea que sea importante, pero menos importante que seguir al maestro. Bueno, ¿qué hicieron los discípulos? Dejaron las redes y fueron a seguir, ¿no? Así que cuando el Señor con su gracia nos llama, nos da un paquete completo. ¿Sabía usted, no? Es un paquete completo. No solamente nos da un boleto para ir al cielo, sino nos da lo que se llama un ministerio, una manera de honrarle, una manera de servirle, hermano. Y para eso estamos en este mundo. Así que Dios llama a la salvación y llama al servicio. Porque esa es la idea. Dios quiere que le sirvamos. Y Dios quiere que llevemos mucho, escuche bien, mucho fruto. No poquito, mucho fruto. Lo dice la palabra del Señor. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cuántos queremos glorificar al Señor, nuestro Padre Celestial? Amén, gloria al Señor. Bueno, ¿en qué? ¿En que llevéis qué? ¿Cuántos? Mucho fruto, no poquito. Hay algunos creyentes que llevan poco fruto, yo entiendo, pero el Señor quiere que llevemos mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. En una vid, ¿qué esperamos de una vid? Uvas, muchas uvas. En un cristiano, ¿qué esperamos de un cristiano? Una vida de verdadero cristianismo, consagración a Dios. Si a usted le dicen, describa a un cristiano, ¿cómo usted lo va a describir? Una persona que ama a Dios, una persona que sigue la palabra de Dios, una persona que vive en santidad. Y usted hace una lista de todo eso. Bueno, eso es lo que el Señor quiere, mucho fruto. Claro que aquí está hablando en términos de servir, ¿no? De servir al Señor con talento, con dones, con todo lo que podamos. Servir al Señor, serle fiel al Señor. Porque no confundamos esto con el fruto del Espíritu Santo, que dice Gálatas 5, 22, 23. Que es qué cosa, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Este es el fruto, es un fruto en singular, porque es todo junto que el Espíritu Santo da. Y por supuesto, cuando esto es real, eso es lo que guía a que el servicio sea real. Es decir, si usted no tiene el Espíritu Santo, todas las obras son externas y simplemente no tienen valor. Entendemos eso, lo que estamos enfatizando en el servicio al Señor. Y es importante aclarar, ¿no? Ahora, la Biblia también habla de los pámpanos infructuosos. Usted sabía esto, ¿no? Miren lo que dice el Señor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quita. ¿Quién lo quita? El labrador, el Padre Celestial. ¿Qué les parece? Algunos dicen aquí que eso es que pierden la salvación. Realmente eso no es lo que dice aquí. Aquí lo que está hablando de esas ramas que están secas, que están ahí conectadas y que nunca dan fruto. Lo que quiere decir es son los falsos creyentes, los que están en la iglesia, pero realmente todo bien por fuera, pero no dan frutos, porque realmente no tienen la vida de Cristo en ellos, no son genuinos, ¿no? Es decir, están conectados por un hilo de una profesión externa, nada más. Pero no reciben la savia que viene de la vid, del tronco, y por lo tanto no hay cambios en su vida, cambio moral, cambio espiritual, no hay transformación en ninguna área de su vida. Pero dice la historia o lo que dice Cristo, que a esto lo recogen al final y ya lo echan al fuego, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Le siguieron, ¿no? Le está siguiendo a Cristo como Él quiere. Hermano, el abandono que hicieron ellos fue inmediato. Y esto es lo que quiero apuntar ahora, es que ojalá nuestra obediencia sea así, con urgencia, de inmediato. No para mañana, no para otro día, sino ahora.
¿Y saben cuál es el principio que sacamos aquí? Antes de seguir, hay que abandonar. No se olvide esto. Antes de seguir hay que abandonar. ¿Por qué digo esto? Porque para seguir un camino, usted tiene que abandonar otro. ¿Sí o no? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Esto significa que tienes que abandonar otras cosas, otras prioridades. No podemos seguir al Señor hasta que estemos dispuestos a abandonar cualquier cosa por seguirlo a Él y decirles: no, Señor, tú eres mi prioridad, tú eres mi número uno, a ti te voy a seguir sobre todas las cosas, aún sobre todas las cosas que me puedan gustar y yo desear, ¿no? Al costo que sea. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, mi querido amigo, mi querido hermano? ¿O harías como aquellos que bajaron la cabeza y silenciosamente se fueron yendo en lo que Jesucristo hablaba y predicaba? Hermanos, este renunciamiento me recuerda a mí el caso de Eric Liddell. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de esto, bueno, aquellos que tienen unos cuantos años, porque se salió la película de él no hace mucho, yo era joven, ¿no? Imagínense, hermano. Quizás la puedan ver en YouTube, porque ya no es una película que se compra, pero se lo recomiendo. Chariots of Fire, si lo traducimos, Carrozas de Fuego, ¿no? Miren, eso es una historia maravillosa, pero es una historia como que choca hoy en día cuando la contamos, porque el cristiano moderno de hoy como que no entiende el valor de esto. Miren, hermanos, este hombre preparado para ganar las Olimpiadas en la carrera de 100 metros. Cuando llegó, esto estamos hablando en el 1924. Yo no estoy diciendo que yo era joven en aquel tiempo, yo estoy diciendo la película, que no vayan a... Imagínense ustedes, por favor. En el 1924, él iba a correr la carrera de 100 yardas. Esa era mi favorita carrera, yo la corrí muchas veces. Competí aquí en la Florida, en el Miami-Dade College. No gané, quedé en tercer lugar. Habían otra gente más grande, un poco más rápido que yo, pero sí, ese era mi predilecto, y corría las 400 yardas y corría en los relays y estaba siempre en ese tipo de cosas. Así que me toca de cerca leer estas historias. Y miren, este hombre cuando vio en el tablero que la carrera era en domingo, escuche bien, que él tenía que ganar, él era el preferido para ganar la medalla de oro, y cuando él vio que tenía que correr el domingo, dijo: no voy a correr, porque ese día es día del Señor y voy a adorar a mi Señor. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos cristianos dirían: no importa, es una carrera un domingo, yo la corro? Y el hombre le dijeron: mira, lo único que tenemos libre es la carrera de 400 yardas, pero es entre semanas. Dice: yo la voy a correr. Y él no se había preparado para una carrera de 400 yardas. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Ganó la medalla de oro. Dios se la dio. Y porque en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, al año siguiente, en el 1925, Dios lo llamó a predicar como misionero en la China. Esto quiere decir que tuvo que dejar algo para seguir otra cosa. Es decir, dejó atrás una prometedora carrera social y deportiva como campeón olímpico y como miembro del equipo nacional de rugby de Escocia. ¿Cuántos lo hubieran hecho por seguir la voz del Señor y obedecerle? ¿Cuántos hombres y mujeres serían así hoy? ¿Cuántas veces no me entero que, ay, pastor, no fui porque era el cumpleaños de mi esposa? Ay, pastor, no fui porque nos acostamos tarde anoche. ¿Cuántas cosas así? ¿No? Hermanos, y miren este hombre, qué testimonio nos da. Esto se oye poco en estos días. Miren, esa es la vida abundante del cristiano. Oír la voz del Señor y seguirla. Donde Dios produce verdaderamente vida, no hay bendición, hay testimonio.
Y miren, Dios es un Dios activo, Él no es inactivo. Él quiere estar activo en la vida de cada creyente, porque a Él no le gusta la inactividad. Dijo Jesucristo, mi Padre trabaja, y Él trabaja eternamente, y es un creador, por lo tanto está creando eternamente. ¿Cómo serán los cielos? Siempre de cosas nuevas, cosas creadas, maravilloso, ¿verdad? Pero miren, hermanos, tenemos que aprender a vivir para la gloria de Dios. El Salmo 104 dice, sea para siempre la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alégrese el Señor en sus obras que hace a través de ti, de cada creyente. Y con el fin de hacer esto debemos de abandonar nuestro egocentrismo, nuestro orgullo y entregarnos humildemente al servicio del Señor. Señor, aquí estoy, heme aquí, quiero servirte a ti. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos sepultar ese yo egoísta para que el que era, el que es y siempre será, sea quien guíe nuestras vidas y guíe el propósito de Él en nosotros. Hermanos, que el Señor nos guíe y nos bendiga en esta mañana, ¿verdad? Yo quiero hablarles el próximo domingo de las próximas invitaciones que tenemos en las Escrituras. La invitación a venir para el alivio y descanso. Sepa que voy a hablar aquí sobre el estrés. Voy a hablar sobre la depresión. Voy a hablar del antídoto para estas cosas. Los problemas que estamos viendo en la vida de muchos cristianos, incluso emocionales, etc. Y también la invitación, mis queridos hermanos, para venir a la percepción y la comprensión según el Señor. Y finalmente, la invitación a entrar en la casa del Padre Celestial. No se lo pierdan, les espero el domingo próximo. Que el Señor les bendiga a todos.